Ya, estamos listos, mis amados. Nos quedamos en Mateo 7:14. Llegamos casi hasta la mitad del versículo, no alcancé. Mateo 7:14. Bueno, allá nos quedamos, pero vamos a retroceder uno. La puerta estrecha. El 13. Entren por la puerta estrecha, porque la puerta que los lleva a la destrucción es ancha y el camino es espacioso, y muchos viajan por él. Pero es una puerta estrecha y un arduo camino. Eso es poner la otra mejilla, cuando le han dado aquí, poner la otra para que le den. Eso es durísimo. Y un arduo camino el que lleva a la vida. Sí, nos ha tocado muchas veces hacer muchos sacrificios. Hemos tenido que, para servir al Señor, hemos tenido que aguantar bastante. No es fácil, pero con la ayuda de Dios todo se puede. Eso sí se lo puedo decir. El que lleva a la vida, dice, una puerta, pero es el 14, pero es una puerta estrecha y un arduo camino el que lleva a la vida. Solo unos pocos lo encuentran. Por sus frutos los conoceréis. Aquí vamos a conocer. Aquí usted no se puede dejar engañar. Si usted esta lección no aprende, usted va a ser tonto, tontisísimo. O tonta, tontisísima. Porque si usted ve que esa amiga tiene hijos dañados, que hablan vulgaridades y que se drogan, salga de ahí, de esa amiga. Ahí no hay nada bueno. Ahí no hay nada bueno. Y si tiene hijos así y ella no los corrige, no es nada bueno esa amiga que tiene. Porque por sus frutos los conoceréis. Cuando usted siembra un árbol de mango, yo una vez tuve un árbol de mango que se puso bellísimo, pero el bandido lo tuvieron que sacar porque me rompió la tubería de la vereda y ahí sí, frita. Entonces, las raíces habían entrado y habían roto la tubería de cemento de la vereda. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Y era bello el árbol, tenía unos mangos hermosos, bellísimos. Pero si usted ve que hay frutos que están como encogidos, así, como divididos, como en dos barrigas, que están medios negruzcos, feos, olvídese, ese árbol está enfermo, porque por eso los frutos le han salido enfermos. Y así son los padres. Cuando los padres son malos, los hijos salen malos. Es imposible que de un padre bueno salga un hijo malo. Eso decíamos antiguamente. Ahora no. Ahora yo sí he visto padres buenos, con hijos malvados, porque estamos en otro tiempo. Estamos al final de los tiempos. Si ahorita la gente no se convierte, no se va a salvar. Por sus frutos los conoceréis. Tengan cuidado con los falsos profetas. Aquí viene. Esa profeta, la Ana Méndez, y por ahí hay otros que se dan de profetas, Guillermo Maldonado, hay uno, Cash Luna, un guatemalteco, que es hasta medio raro, y hay otro, Dante Gebel. No sigan a esa gente, porque esa gente desde el año 90 más o menos, en 25 años, destruyeron completamente la iglesia cristiana evangélica. Acuérdese de esos nombres, no los siga. A mí me han castigado porque yo les pongo un montón, no, de diablos morados, y les pongo, no sigan a este hombre porque este hombre es apóstata. ¿Ya? Es mi obligación aclararle a la gente que no lo sigan a ninguno de estos, a Dante Gebel, a Cash Luna, a Guillermo Maldonado y a esta mujer Ana Méndez.
¿Sabe lo que hacía Ana Méndez? Hacía así. Hermanos, ustedes saben que el dinero habla. Vea. Me está hablando el billete. El dinero habla. Hasta ese punto de sinvergüencería y descaro llegaron los falsos profetas. Y que hermana, que a mí el Señor me dijo que le va a dar un edificio de 3 pisos color melón. Y la gente ahí idolatrándolos. Y los hermanos que vayan a dar $50, pónganse en esta fila. Los hermanos que van a dar $100, pónganse en acá. Los que van a dar 200, pónganse acá. Y así, hasta 500, hasta $1,000. Así eran de descarados. Los que yo les he mencionado. No crea que la iglesia cristiana evangélica se hizo ruina y se quedó en nada, porque ahorita están vacías las iglesias cristianas evangélicas que estaban en santidad, están vacías. Y las que están con 50,000, 100,000, son las de estos profetas falsos, que no le hablan nada de la Biblia. ¿Qué le van a leer la Biblia como yo le estoy leyendo? Por favor, en orden, para que usted no se pierda nada. No, óigalo a Cash Luna y a Dante Gebel. Puros consejos según ellos. Amen a sus hijos, sean amorosos con sus hijos. Pero palabra de Dios nada, porque no saben, no tienen al Espíritu Santo, no saben. Cuidado con seguirlos, porque junto con ellos se irá al infierno. Tengan cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a ustedes vestidos de oveja, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Los cardos son unas espinas de este porte. Usted sabe que las espinas son de este porte, pero los cardos son de ese. Cardos fue lo que le pusieron en la corona de espinas al Señor, a Yeshua HaMashiach. Y llámelo por su nombre. Deje de decirle Jesús. Deje de decirle Cristo, porque Jesús viene de la palabra griega Jesús, que era un demonio al que adoraban los griegos. Llegaron y les pidieron a los romanos en sus basílicas, que hizo cuántas basílicas elegantísimas las hizo este hombre Marco Antonio, y el otro, ¿cómo se llama este otro? El general este que tenía. No, ese era rey, era el emperador. Constantino el Grande. Ese hizo cualquier cantidad de basílicas. Él miró al cielo y dice que vio una cruz, y de ahí él dijo que se había convertido y besó la cruz y le dijo a los cristianos que salieran de los escondites, de las catacumbas donde estaban escondidos, que él no iba a matar a ningún cristiano. Pero ¿sabe lo que hizo? Los puso en sitios a trabajar, en sitios como el municipio, como el registrador de la propiedad, en todos esos sitios donde les dan soborno, donde los corrompen. Eso hizo, y los corrompió a los cristianos. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? No. Si yo le mando a usted que me tráigame un manguito ahí de ese arbolito que está con espinas, ¿qué mango me va a traer? Pues si me trae un mango, me tiene que traer un mango de un árbol de mango. Y si me trae de un árbol de mango y ese mango está todo torcido y chueco y negro y feo, significa que ese árbol de mango está enfermo. De la misma forma, todo árbol saludable produce buen fruto, pero todo árbol enfermo produce mal fruto. Un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo
dar buen fruto. Un árbol enfermo que está completamente enfermo no le puede dar buenos frutos. Todos los frutos que le dé van a estar enfermos. Todo árbol que no produce buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así pues, por sus frutos lo reconocerán. Usted ve, yo me acuerdo de un muchacho aquí de mi barrio que tenía 18, 20 años. Los padres tenían una casa bonita y tenían una tienda. Pero él no tenía nada. No tenía carro, no tenía nada, ni bicicleta siquiera. Era un muchacho whatever, así, sencillo. Entró a trabajar en la empresa eléctrica y en menos de 6 meses se hizo millonario. Se robaba los rollos de cable de cobre y los vendía. Y se hizo una casa de 3 pisos con piscina. Pero Dios lo castigó porque fue hecha con plata robada. La piscina empezó como estamos aquí. Yo estoy a una cuadra del malecón del Salado, ¿no? El sustrato, ¿cómo se llama esto? El espacio freático, ¿ya? Cuando usted está cerca de un salado, de un estero, el espacio freático puede ser desde los 50 centímetros hasta 1 metro, hasta 2 metros, hasta 3 metros. Aquí el espacio freático era máximo de 80 centímetros. Y él hizo su piscina. Se le reventó todito y empezó a salir el agua del salado a la piscina. Eso fue el castigo por ladrón. Así pues, por sus frutos los reconocerán. Nunca os conocí. Versículo 21, Mateo 7, 21. No todos los que me dicen mi amo, entrarán en el reino de Yahweh. Esto dijo Yeshua. Sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, como yo le decía, usted le puede llorar sangre y pasarse de rodillas suplicándole por un favor al Señor. Si primero no ha pedido perdón por sus pecados, si no le ha suplicado al Señor que lo lave con su sangre bendita, usted no le puede pedir nada al Señor. Porque el Señor le puede decir, nunca te he conocido. Mire, se lo repito. No todos los que me dicen mi amo, mi Señor, mi Dios bendito, entrarán en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, solo los que obedecemos los mandamientos del Dios Altísimo. En aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre. Ahí irá la profeta, la falsa profeta, la Ana Méndez, que decía, vea, escuche, que el billete habla, que es sinvergüencería y descaro, por Dios santo. Yo nunca en mi vida creí, jamás que yo iba a presenciar una cosa de esas. Créanme. Mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Sí, porque Dios a todos nos ha dado autoridad sobre los demonios, ¿no? Entonces les diré en su propia cara, dice Yeshua, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá. O sea, faltadores, pecadores de la Torá.
Pero ahora los cristianos evangélicos dicen que ellos ya no viven por la ley. O sea, para ellos anularon la Torá. Ellos ya no obedecen a la Torá, según ellos. Sí lo hacen, pero como ellos no son capaces de meditar, de recapacitar, no tienen ni medio dedo de cerebro, no son capaces de decir, la Torá son los 5 primeros libros y Yahshua no abolió la ley, no la abolió, no hay ningún versículo que diga que Yahshua abolió la ley. Pero no, oyen a los falsos profetas y a los falsos pastores que dicen que ya no vivimos por la ley. Y ellos como loro repiten igualito. Créanme que lo repiten igualito. Ay, hermana, si ya no vivimos por la ley. Le digo, o sea que usted puede matar tranquilamente a una persona porque usted no vive por la ley. Ay, no, tampoco así, no podría. Entonces póngase de acuerdo. O vive por la ley o no vive por la ley. O sea que usted roba tranquilamente, sin ningún problema. No, hermana, ¿qué le pasa? ¿Cómo voy a robar? Entonces usted vive por la ley. Si usted respeta la palabra, usted respeta lo que dice la Torá, no robarás, usted está viviendo por la ley. Por favor, no repita como loro lo que escucha. ¿Ya? Apártense de mí, transgresores de la Torá. Bien clarito les dice Yahshua. Los 2 cimientos. Así que todos los que oyen estas palabras mías y actúan por ellas, serán como un hombre prudente que edificó su casa sobre cimiento de roca. La lluvia cayó, los ríos crecieron y los vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa. Pero no se derrumbó porque su cimiento estaba en la roca. ¿Cuál es nuestra roca? Yahshua HaMashiach. Dígale Yahshua, deje de decirle Jesucristo, de decirle Jesús, de decirle Cristo o Diosito, porque nuestro Dios no es un Diosito chiquitito de porquería, es un diosazo gigantesco, más grande que el universo. Ya, el 26. Pero cualquiera que oye estas palabras mías y no las pone por obra, será como un hombre estúpido que edificó su casa sobre la arena. Se le vino un poco de olas y se le llevó la casa. Con el viento y todo del mar se le llevó la casa. La lluvia cayó, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó, y su derrumbe fue horrendo al que hizo en la arena. Cuando Yahshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba, que les había hablado lo fuerte, les había hablado que no juzguen, que no sean envidiosos, que no estén queriendo sacarle la astilla al hermano, siendo que tiene un tronco en el ojo, que el árbol enfermo da hijos enfermos, que el padre malo o la madre malvada da hijos malos y malvados, que el padre bueno es como un árbol bueno que da hijos buenos, que la puerta que Él nos enseña para que vayamos al cielo es estrecha y de arduo camino. O sea, que sí que lloramos fuerte, pero siempre está el Señor con nosotros y nos ayuda. Dice, cuando Yahshua terminó de decir estas cosas, la multitud se quedó atónita por la manera en que enseñaba. El 29, porque no los instruía como los maestros de la Torá, los fariseos, pues no, que eran hasta romanos, sino como uno que tiene autoridad. Cuando usted esté en santidad, usted tiene autoridad sobre los demonios y sobre todo infierno que sea. Vamos a Mateo 8. ¿Podremos terminar hoy día el 8? ¿Cuántos versículos tiene el 8? Vamos a ver.
tiene 34. Vamos a ver si alcanzamos a terminar el 8 hoy día. Vamos a ver. Yahshua sana a un leproso. Después que Yahshua descendió del monte, grandes multitudes le seguían. Entonces vino un hombre afligido con Saraat, está en hebreo. Saraat en hebreo, en castellano significa lepra. Se postró de rodillas delante de él y dijo, Adón, que significa Señor. Adón está en hebreo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Yahshua extendió la mano, le tocó y dijo, yo quiero. Sé limpio. Y al instante el hombre fue limpio del Saraat, de la lepra. Después Yahshua le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero como testimonio a la gente, ve y deja que el Cohen te examine, o sea, el sacerdote, Cohen es en hebreo, que el sacerdote te examine, porque eso es lo que se ordena en Levítico, en la Torá, que el sacerdote te examine y ofrece el sacrificio que Moshe ordenó, o sea, el sacrificio por la lepra, creo que era un cordero. Entonces, haces que el sacerdote te examine y ofreces el cordero por la lepra, que te sanó. Yahshua sana al siervo de un centurión. Cuando Yahshua entraba por Cafarnaúm, vino un oficial romano y suplicó ayuda, dijo, Adón, Señor, mi criado está postrado en casa paralizado y sufriendo terriblemente. Yahshua dijo, yo iré y le sanaré. Pero el oficial respondió, Adón, Señor, que está en hebreo, ¿no? Pero significa Señor. Adón, no soy digno de que entres en mi hogar. Más bien, si solo das la orden, mi criado se recuperará. Pues yo también soy un hombre bajo autoridad. Tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi esclavo, haz esto y lo hace. Oyendo esto, Yahshua se maravilló y dijo a los que le seguían, sí, les digo que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. Aquí dice confianza, pero es fe. Además les digo que muchos vendrán del este y del oeste a tomar sus lugares en el banquete del reino de Yahweh, con Abraham, Isaac y Jacob. Pero aquellos nacidos para el reino serán echados afuera en la oscuridad. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Sabe cuándo entendí yo esto? Una vez que una pastora me mandó a llamar. Entonces me dijo, Elsa, yo quiero que tú ores delante de todo el ministerio que vamos a ir, porque tú eres profeta. Y ustedes son como quien dice los empleados, los siervos de los hijos del reino. Así me dijo en esas palabras. Y nosotros somos hijos del reino. Así que tú tienes que ir delante de nosotros, como quien dice, macheteando y cortando las cañas y los montes para que el pueblo del reino de Dios pase en paz. Y yo me quedé muda, solamente viéndola. Después me enteré que había sido lesbiana y que un pastor la cogió en su iglesia y hasta la puso sobre el ministerio, sabiendo que era lesbiana y que había estado en complicidad sabiendo que habían muchas pastoras lesbianas en su ministerio y ella estaba de cómplice de ellas. Pero cuando yo veo de quién vienen las cosas, ¿para qué me voy a hacer mala gente? Entonces dice, pero aquellos nacidos para el reino serán echados afuera en la oscuridad.
allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, esta mujer que decía que era del reino de Dios, ella será echada donde que sea el llanto y el crujir de dientes, junto con la gente que la seguía, que eran igualitas a ella. Yo hice lo que ella me dijo. Yo seguí orando, reprendiendo y todo. Y yo dije, Señor, se haga tu voluntad. Después Yeshua le dijo al oficial, vete y te sea hecho como confiaste. Porque el oficial le dijo, no hay necesidad de que tú vayas, Yeshua. No hay necesidad. Así como yo le digo a mi sirviente, ve y va, y al otro, ven y viene, así tú simplemente puedes dar la orden desde aquí de que mi empleado se sane y se va a sanar. Y por eso Yeshua estaba maravillado, porque en todo el tiempo que había estado en Israel no había visto esa fe. Y era un centurión romano, por favor, no era un israelita. Vete y te sea hecho como confiaste. Y su criado fue sanado en aquel mismo momento. Yeshua sana a la suegra de Pedro. Hay hermanos que molestaban la vida, ¿no? Cuando querían chistosear y payasear. Y decían, por eso fue que Pedro le negó al Señor, porque el Señor le sanó a la suegra. Eran tremendos algunos bandidos. Ya. Yeshua sana a la suegra de Pedro. ¿Sabe por qué? El diablo es un infame. Sabía que cada vez que Yeshua iba a la casa de Pedro, la suegra inmediatamente hacía tortillitas, empanaditas, cafecito, tecito, para servirle a las personas que habían ido. Pero el diablo sucio, sabiendo que el Señor iba a llegar a la casa de Pedro, la enfermó y la señora estaba con fiebre. Pero como al diablo no le resulta nada cuando Yeshua está de por medio. Si ustedes vieran los altares que me han hecho a mí los brujos, tanto que el otro día le dijo un brujo de los que me hizo brujería toda la vida, le dijo a mi hija, ¿y tú crees en la brujería? Esa tontera no existe, más es lo que te sacan billetes. ¿Por qué? Porque gastó millones en hacerme brujería para que me maten. Y yo sigo aquí. Yeshua sana a la suegra de Pedro. Yeshua fue a la casa de Kefa, de Pedro. Kefa significa piedra y Kefa está aquí en hebreo, pero es Pedro. Yeshua fue a la casa de Pedro y vio allí a la suegra de Kefa enferma en cama con fiebre. Tocó su mano, la fiebre la dejó. Ella se levantó y le comenzó a ayudar. Se levantó inmediatamente, se le quitó la fiebre y empezó a hacer sus tortillitas y su cafecito y su tecito a servir a la gente que había ido a ver a Yeshua. Cuando llegó la noche, le trajeron muchas personas dominadas bajo el poder de demonios. Han de haber estado haciendo la ouija, han de haber estado haciendo brujería. Si usted ha hecho, tiene que coger todo eso, quebrarlo, meterlo dentro de un saco sin que se rompa y se riegue en el suelo de su patio ni nada, y quémelo y arrodíllese a pedirle perdón a Dios por lo que ha hecho. Ya. Entonces dice, cuando llegó la noche le trajeron muchas personas dominadas bajo el poder de demonios. Echó fuera los ruajim son espíritus, con una sola palabra y sanó a todos los que estaban enfermos. Esto lo hizo para cumplir lo que fue dicho por el profeta Isaías. Yeshayá está en griego. Él mismo se llevó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Porque en el cáliz que Dios le dijo que tenía que tomar, ahí estaban todos los incestos, las violaciones, el homosexualismo, los asesinatos, el alcoholismo, la drogadicción, toda la maldad del mundo entero estaba ahí y Yeshua tenía que tomárselo para que todo él se lleve a dejarlo en el infierno. Ese sacrificio hizo por nosotros. Se hizo maldito, como dice en Gálatas, se hizo maldito en la estaca de ejecución, sin haber cometido ni un solo pecado.
Mire la humildad del Dios Altísimo. Y a nosotros nos pasa algo y estamos que renegamos, que sí, que esto, que el otro. Si el Dios Altísimo no se quejó, ¿por qué me voy a quejar yo? Que llore, llore. Suplíquele al Señor que le consuele. Suplíquele al Señor que le dé resignación, como yo se la pedí para la viudez. Pero eso es todo. Los que querían seguir a Yeshua. Cuando Yeshua vio la multitud que le rodeaba, dio órdenes de cruzar al otro lado del lago. Porque eran 15,000, 20,000 personas. Porque dice que solamente en hombres eran 5,000. Y cada familia de los judíos tenía mínimo 7 hijos. Y las esposas, 5,000 hombres más las esposas eran 10,000 personas. Y más sus 7 hijos, multiplique 10,000 por 7, 70,000. Eran 90,000 personas casi que estaban ahí, escuchando al Señor. Un maestro de la Torá se le acercó y le dijo, esos maestros de la Torá, pues en el tiempo de Yeshua, eran los fariseos y eran unos infames, pero perversos. Un maestro de la Torá se le acercó y le dijo, Rabí, te seguiré donde quiera que vayas. Yeshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, pero el Ben-Hadad, el hijo del hombre, no tiene hogar propio. O sea, ¿quiere seguirme? ¿A dónde? Si ni cama tengo. Otro de los talmidín son discípulos, le dijo, Adón, primero déjame ir y sepultar a mi padre. Pero Yeshua respondió, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. ¿Qué significa esto? La persona que no ha aceptado a Yeshua, la que no se ha arrepentido de sus pecados, la que no le ha pedido a Yeshua que le lave con su sangre bendita, la que nunca se sumergió en agua, la que nunca entró en ayuno para pedir perdón por sus pecados, la que nunca se dedicó a obedecer a Dios, a vivir la palabra. Esa persona está muerta en delitos y pecados. Si usted no ha aceptado a Yeshua como su único Señor y Salvador, si usted no le ha entregado hasta ahora su vida a Yeshua, si usted no se ha sumergido, usted está muerto en delitos y pecados. Y si viene un terremoto de 9 puntos y pico que está, o de 10, que está pronosticado para Guayaquil, se muere y se va directo al infierno. Porque en ese momento no va a encontrar ni un pastor que lo quiera bautizar. Pero Yeshua respondió, sígueme y deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. Mire, cuando Aarón, el hermano de Moshe, Dios le mató a sus 2 hijos porque se atrevieron a ir a encender fuego y a orar estando borrachos. Y Dios los mató. Y estaba Aarón ahí orando dentro del tabernáculo y Dios le dijo, no tienes permiso ni siquiera para llorar. No puedes ir a enterrar a tus hijos. Deja que los otros lo hagan. Y Aarón tuvo que tragarse semejante dolor tan fuerte y ni siquiera llorar. El cielo no es para cualquiera, hermanos. Pero usted puede dejar de ser cualquiera. Usted puede ser un santo. Usted puede ser una santa. Y entrar al cielo. Deja que los muertos sepulten a sus propios muertos. ¿Por qué? Porque el que no cree en Dios, el que no le ha entregado su vida al Señor, el que no se ha bautizado, está muerto en delitos y pecados. Entonces está bien que ese muerto vaya a enterrar a sus muertos. Pero si el Señor le estaba diciendo, sígueme, yo dejaba botado todo, porque así fue mi conversión. Yo le entregué mi título al Señor.
Y le dije, Señor, en este instante yo me dedico a predicar tu palabra. Y me iba al Parque Centenario a predicar. Y me iba a la bahía a predicar. Y me iba donde sea, amor. Iba a unos barrios terribles a predicar. Porque así el amor por el Señor tiene que ser un amor que sienta usted pasión en su alma, que le queme el alma, que le queme el corazón, que quisiera darle a Dios el cielo, pero el cielo no se lo puede dar porque el cielo no es suyo, el cielo es de Dios. Pero ¿qué es lo que no le quisiera dar a su Dios adorado? Si ha sido tan bueno con usted. Yeshua calma la tempestad. Abordó el bote y sus talmidín, sus discípulos, le siguieron. Entonces, sin aviso, se levantó una furiosa tempestad en el lago, de modo que las olas cubrían el bote, pero Yeshua estaba durmiendo. Yeshua estaba haciéndose el dormido. Sus talmidín, sus discípulos, se acercaron y le despertaron diciendo, Adón, Señor, sálvanos, estamos a punto de morir. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo? Si estaba el Dios Altísimo ahí, que voy a tener miedo, que se caiga todo. No importa si yo estoy al lado de Yeshua, que se caiga y se hunda todo. ¿Por qué voy a tener miedo si Él está ahí? Mi santo Rey, mi santo Dios. Y Él les dijo, ¿por qué tienen miedo? ¿Qué poca fe tienen? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y sobrevino una gran calma. O sea que dijo, en este momento se paran todas las olas, bajan las olas y hay calma y se acaba esta tempestad. Lo ordeno en mi santo nombre. Eso fue lo que dijo Yeshua. Y todo se calmó. Y es maravilloso ver eso. Un día veníamos con mi marido predicando en Alausí. Y ahí hay un santo arriba en una iglesia. Ahí hay cualquier cantidad de idolatría. Y predicamos y rodeamos esa iglesia católica, rodeamos, oramos y pedimos que se caiga eso, que se destruyan todos esos ídolos y que esa gente se convierta. Oramos durísimo, le dimos palo al diablo. Y ya nos subimos a una Blazer, teníamos en ese tiempo una Blazer bien grande, linda, una Blazer verde. Y nos subimos y dijimos, ya nos vamos al hotel en Riobamba. Entonces, al subir, empezaron a ver, empezó a llover una tempestad horrible. Estaba un solazo. Eran las 2 de la tarde. Y empezaron a caer rayos y truenos. Y mi marido así me dice, mija, ora, porque esto no es de Dios. Estábamos en un tremendo sol. Y ahorita que estamos subiendo la montaña, está con truenos y todo esto. Ora. Y yo levanté la mano. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Se anula todo trueno, todo rayo, y el cielo se despeja y sale el sol. Y nos acompañará el sol en todo el camino hasta que lleguemos al hotel en Riobamba. Lo declaro en el nombre precioso y poderoso de Yeshua HaMashiach. Créame, ante mi Dios bendito en cuya presencia estoy. Se anularon todos los rayos, todo lo malo, y salió un solazo, y en ese solazo nos fuimos hasta llegar al hotel. Es maravilloso ver cuando el Señor nos usa en poder. Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas, y sobrevino una gran calma. Los hombres se maravillaron y preguntaron, ¿qué clase de hombre es este, que aún los vientos y las olas le obedecen? Eso se preguntaban los discípulos que estaban en el barco. Los endemoniados gadarenos. Cuando Yeshua llegó a la otra orilla del lago, en el territorio de los gadarenos, salieron de las cuevas sepulcrales 2 hombres que eran controlados por demonios, tan violentos que nadie se atrevía a andar por ese camino. Mire, en la historia de los israelitas y en la historia de, ¿cómo se llama el famoso que siempre te digo yo, Omar? Que es historiador. Ya.
en la historia judía dice que esos endemoniados gadarenos le ponían unas cadenas como de barco, los amarraban. Y era tanta la fuerza de los demonios que las rompían. Y esos dos endemoniados gadarenos se comían la carne de los muertos. Hasta ese punto estaban endemoniados. Ellos gritaron, o sea, los demonios que estaban dentro de los gadarenos. Dice, repito, los endemoniados gadarenos. Cuando Yeshua llegó a la otra orilla del lago, en el territorio de los gadarenos, salieron de las cuevas sepulcrales dos hombres que eran controlados por demonios tan violentos que nadie se atrevía a andar por ese camino. Ellos gritaron, los demonios, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Elohim, hijo del Dios Altísimo? Lo reconocieron los demonios. ¿No es que los demonios sí vivieron en el cielo? Eran ángeles. Y por la soberbia de Lucero, cayeron. Y Lucero se convirtió en Satanás. Le dicen los demonios, ¿qué quieres con nosotros, hijo de Elohim? Le dijeron a Yeshua. ¿Has venido para torturarnos antes del tiempo escogido? Ellos sí saben cuál es el tiempo escogido. A cierta distancia estaba paciendo una manada de cerdos. Los demonios le suplicaron, si nos vas a echar fuera, mándanos a la manada de cerdos. Él les dijo, está bien, les dijo Yeshua, vayan. Así que salieron y entraron en los cerdos, después de lo cual la manada completa se tiró al lago por un despeñadero, la manada completa de los cerdos se tiró al lago por un despeñadero y los cerdos se ahogaron. Los que apacentaban a los cerdos huyeron, fueron al pueblo y contaron la historia completa, incluyendo lo que pasó con los hombres endemoniados. Mire, los gadarenos no eran nada bueno, porque la ley de Dios habla de los animales inmundos que no se deben de comer. Usted tiene que ir aprendiendo a comer comida kosher, la que comen los judíos. Nosotros no comemos camarón, no comemos ostras, almejas, no comemos mejillones, no comemos cerdo, ningún tipo de salchicha que tenga cerdo. No comemos sangre, no comemos caldo de salchicha, ni comemos las salchichas negras que son hechas de sangre, las morcillas, porque esa no es comida kosher. La comida kosher es el pollo, la carne bien cocinada, nada de que 2/4 o 3/4 que ven la sangre purita que va cayendo. Uy, término medio, mientras más sea, deme de 3/4, mientras más sangre le caiga, más aniñados, más elegantes son en el restaurante. Y Dios dice en Levítico, no comeréis la carne con su sangre. Por eso el judío pela la gallina y la deja que se desangre, y la mete en agua y la vuelve a dejar que se desangre hasta que bote toda la sangre. La carne que se compra se la pone dentro de una bandeja llena de agua hasta que bote la última gota de sangre. No se come la carne con su sangre porque es pecado. Y no solamente que es pecado, sino que mi hacedor, mi creador, es el Abba Yahweh y Yeshua HaMashiach y su Ruach HaKodesh. Y si ellos me dicen, no comas eso porque eso te hace daño, yo ni boba, ni idiota que fuera para comer sabiendo que me hace daño. Porque el que me lo está diciendo es mi hacedor, mi fabricante, el que me fabricó en el vientre de mi madre, que mi embrión lo vieron a los 3 meses. En este punto, todo el pueblo salió para conocer a Yeshua. Cuando le vieron, le suplicaron que se fuera del distrito. Mire, le suplicaron que se fuera de ahí, de Gadarena, que se fuera. ¿Por qué?
porque habían perdido bastante plata en toditos esos cerdos que se tiraron al lago, que se tiraron por el despeñadero. Le pidieron a Yeshua que se fuera. Mire qué maldad, mire qué maldad. Después de haberle sacado a los demonios, a los gadarenos que los atormentaban. Vamos a tratar de avanzar lo que más podamos, nos queda 14 minutos y medio, a tratar de avanzar lo que más podemos en Mateo 9, nos toca capítulo 9, ya el 8 se nos acabó. Mateo 9, Yeshua sana, perdón hermanos que voy a tomar un poquito de agua porque de verdad que ya no he hablado tanto que tengo seca la garganta, perdón hermano. Yeshua sana a un paralítico. Mateo 9. Entonces Yeshua entró en un bote, cruzó el lago otra vez y vino a su propio pueblo. Algunas personas le trajeron un hombre paralítico tendido en una camilla. Cuando Yeshua vio la confianza de ellos, dijo al hombre paralítico, ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Al ver esto, algunos de los maestros de la Torá, que eran como las palabras más fuertes de Yeshua, fue contra los fariseos y contra los escribas y contra los maestros de la Torá. Les dijo sepulcros blanqueados, hipócritas. Les dijo, cuando ustedes salen a predicar y van a ver un discípulo, lo hacen el doble de malos que ustedes. Más ganadores del infierno, el doble de ganadores de infierno que ustedes. Lo hacen más satánicos que ustedes. Eso les dijo Yeshua. Al ver esto, algunos de los maestros de la Torá, como dijo Yeshua, y les encanta los primeros puestos y recibir honores. Uy, ahí viene el Coanim, ahí viene el sumo sacerdote Caifás, el Cohen Agadol, que se rasgó las vestiduras y dejó de ser sumo sacerdote en el instante que Yeshua murió, porque esa es la ley que está en la Torá. Al ver esto, algunos de los maestros de la Torá se dijeron entre sí, este hombre está blasfemando, porque le dijo, te perdono tus pecados. ¿Por qué? Porque le dijo, ánimo hijo, tus pecados son perdonados. Al ver esto, algunos de los maestros de la Torá se dijeron entre sí, este hombre está blasfemando. Yeshua, sabiendo lo que ellos estaban pensando, porque Dios sabe todo, antes de que esté el pensamiento aquí, el Señor ya lo sabe. Yeshua, sabiendo lo que ellos estaban pensando, dijo, ¿por qué están entreteniendo pensamientos malvados en sus corazones? Díganme, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y camina? Pero miren, yo les probaré que el Ben-Hadán, el Hijo del Hombre, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al hombre paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a casa. Y el hombre se levantó y se fue a su casa. O sea que le diga la una cosa o le diga la otra, igual el paralítico se iba a levantar y se iba a ir a su casa. Cuando las multitudes vieron esto, se maravillaron y dijeron una verajá, una oración a Yahweh, el dador de tal autoridad a seres humanos. Llamamiento de Mateo. Aquí está el pobre Mateo. Justo estamos leyendo Mateo. Y mire que a él mismo le toca escribir sobre él, porque cada discípulo tiene su historia, Mateo era el que era llamado Zaqueo, era tremendo ladrón cobrador de impuestos, como al pobre Pedro. ¿Quién no sabe que Pedro negó a Jesús? Que Pedro nació a Yeshua, perdón. ¿Quién no sabe eso? Pobre Pedro, pobre Pedro. Aquí, llamamiento de Mateo.
Mientras Yeshua se iba de allí, se fijó en un cobrador de impuestos llamado Matillá, sentado en su puesto de recolección, y le dijo, sígueme. Se levantó y le siguió. Eso hizo Mateo. Se levantó y le siguió. Ahí dejó botado todo, toda la plata, todo. Mientras Yeshua estaba en la casa comiendo, en la casa de Mateo, mientras Yeshua estaba en la casa comiendo, muchos cobradores de impuestos y pecadores vinieron y se unieron a él y a sus discípulos, a sus talmidín. Talmidín es en hebreo, que es discípulo en el castellano. A sus talmidín en la comida. Cuando los perushim son fariseos, perushim está en hebreo. Cuando los perushim vieron esto, dijeron a sus talmidín, dijeron a sus discípulos, ¿por qué su rabí significa maestro, por qué su rabí come con cobradores de impuestos y pecadores? Pero Yeshua oyó la pregunta y respondió, los que necesitan médicos no son realmente los sanos, sino los enfermos. O sea, ustedes no necesitan médicos, ustedes están sanísimos, son santos, no necesitan nada. Esto fue una burla de Yeshua, ¿no? Los que necesitan médicos no son realmente los sanos, sino los enfermos. En cuanto a ustedes vayan y aprendan lo que quiere decir misericordia quiero, en vez de sacrificios de animales, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. A esos que se golpean el pecho. Ay, virgencita linda, virgencita de Guadalupe, virgencita de no sé qué, de los no sé cuántos, San Antonio bendito, que esto, que lo que no sé. Esa vieja se va con todos sus ídolos directo al infierno. Y peor porque ha sido necia, porque ya los hijos, los nietos le han dicho y no ha querido hacer caso. Misericordia quiero en vez de sacrificios, porque esa gente no tenía misericordia para nada. Misericordia quiero en vez de sacrificios de animales, porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. Exacto. Al que se siente pecador, al que se siente afligido y entristecido de haber ofendido a Dios, a ese lo sigue Yeshua. Y le dice, ven, sígueme. Pero el que hace maldades y anda de lo más tranquilo y dice, no, si yo no he hecho nada malo, ya. Cuando esté viejo ahí le he de adorar a Dios. Cuando esté viejo ya. No llega. Primero se fue al infierno. La pregunta sobre el ayuno. Después los talmidín, los discípulos, talmidín es en hebreo, acuérdese, en castellano, después los talmidín, los discípulos de Yohanan, de Juan el que sumerge, de Juan el Bautista, vinieron a él y preguntaron, ¿por qué nosotros los perushim, los fariseos, ayunamos frecuentemente, pero tus talmidín no ayunan nunca, tus discípulos no ayunan? Le preguntaron a Yeshua. Yeshua les dijo, ¿pueden los invitados a una boda estar de luto cuando el novio está todavía con ellos? Nuestro novio es Yeshua. Nosotros, su iglesia, nos vamos a casar con él en las bodas del Cordero y vendremos con él en gloria a destruir a todos los perversos. ¿Ya? ¿Pueden los invitados a una boda estar de luto cuando el novio está todavía con ellos? No, están felices porque el novio está con ellos. Pero el tiempo vendrá cuando el novio será quitado de ellos y ellos ayunarán. Ahora sí, lloramos sangre y ayunamos. Créanme. Nadie remienda un saco viejo con un pedazo de tela nueva, porque el parche se desgarra del saco y deja un hueco peor. Tampoco la gente echa vino nuevo en odres viejos. ¿Usted conoce el odre? Es como una bota así de cuero con una tapita de plástico y con un cordón rojo. Esos son los odres para poner el vino. Si el odre está nuevecito, o sea,
Si usted ya pidió perdón por sus pecados, si ya se arrepintió de corazón, si le pidió al Señor que lo adoptara como su hijo, si se sumergió, si está leyendo la palabra, usted es como el odre nuevo. El Señor le pone el vino nuevo y el odre se queda perfecto. Se conserva el odre y se conserva el vino. Pero si usted pone el vino nuevo, que es la palabra del Altísimo, la pone en el odre viejo con el vino nuevo se hace hueco en un ratito y se perdió todo, el odre y el vino. ¿Ya? Tampoco la gente echa vino nuevo en odres viejos. O sea, si usted está por dentro podrido, lleno de pecado, lleno de odio, de envidia, de rencor, de falta de perdón, si está viendo, acechando a chicas que no le han hecho nada para que le digan a usted que es lindo, tampoco la gente echa vino nuevo en odres viejos. Si lo hacen, los odres revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. No, ellos echan vino nuevo en odres frescos, acabados de renovar. De esta forma los dos se preservan. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Yeshua. Mientras estaba hablando, mientras Yeshua estaba hablando, un oficial entró, se postró delante de él y dijo: mi hija acaba de morir, pero si tú vienes y pones tu mano sobre ella, vivirá. Yeshua se levantó y le siguió con sus discípulos, con sus talmidín, con sus discípulos. Una mujer que había tenido flujo de sangre, él iba con sus discípulos, pero iba un montononón de gente. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, o sea que tiene que haber tenido un mioma de este porte, porque cuando las mujeres tienen esos tumores en el útero, grandes como el huevo de un ganso, tienen que ponerse hasta sábanas para que le aguante la cantidad de sangre que botan hasta que le sacan el mioma. Y esa pobre mujer ya había aguantado 12 años con flujo de sangre. Y usted sabe que en ese tiempo, si ella se sentaba en un asiento, como ella tenía flujo de sangre, ni el marido ni los hijos se podían sentar en ese asiento. El marido no la podía abrazar, no la podía tocar, porque ella estaba impura por la sangre. Es lo que pasa ahora. A los hombres les gusta tener relaciones sexuales con las mujeres que están en la menstruación y no saben que es el peor pecado que pueden cometer ante Dios. Ellos tienen que esperar que su mujer termine la menstruación para tener relaciones sexuales con ella. Porque tener relaciones sexuales con una mujer menstruosa es pecado. La palabra lo dice y en el Nuevo Testamento. No tendrás relaciones sexuales con mujer menstruosa, porque te es pecado. ¿Ya? Dice, una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años, se le acercó por detrás y tocó los sillot de su talit. Mire, el manto de Yeshua era como este velo, que tenían estas tiritas de aquí. Y aquí tenían escrita la palabra del Señor. Estos eran los sillot. Estos eran los sillot. ¿Ya? No miren mucho mi velito porque le cayó un día cloro y el pobre, entonces, dice, le acercó por detrás y tocó los sillot de su talit, o sea, de su manto. Pues ella se dijo a sí misma, si solo pudiera tocar su tzitzit, seré sanada. Esa era la fe de la mujer. Yeshua, volviéndose, la vio y dijo, ten ánimo, hija, tu confianza te ha sanado, y quedó sana al instante. Cuando Yeshua llegó a la casa del oficial y vio a la gente que tocaba flauta y a la multitud en alboroto, dijo, todos fuera, la niña no está muerta, solo está durmiendo. Y ellos se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda la región. Nos quedamos hasta aquí porque se me acabó el tiempo.
Entonces nos falta para la próxima Mateo 9:27.